puedan comenzar un tratamiento adecuado. Antes de empezar a hablar puramente de la patología, quería recalcar algo que ya estuvimos viendo un poco, pero es el realce meningio normal, que como ya se vio en la primera clase de neuroanatomía, las meninges que podemos ver realzadas, sobre todo en la resonancia y que es en condiciones normales, es la paquimeningio, o sea, la dura madre sobre todo. Y este realce tiene que ser fino, liso, puede ser discontinuo y suele ser simétrico. En las áreas en donde mayor realce vamos a tener va a ser en los repliegues durales, en la hoz y en el tentorio. Bien, hay dos tipos de realce meningio. Tenemos lo que es el paquimeningio y el leptomeningio. Cuando hablamos del leptomeningio, sabemos que estamos hablando de las leptomeninges, y el paquimeningio hacemos referencia a la dura madre. El paquimeningio es aquel que, digamos, se encuentra en contra de la tabla interna del cráneo y en los repliegues durales. Y el leptomeningio es justamente el realce de las leptomeninges, que habitualmente lo vemos en patología. Como vemos en esta imagen, está bien realzado todo lo que son las cisternas basales, los surcos y el área, digamos, bien pegada contra lo que es el cerebro. Hay dos situaciones en las cuales se puede encontrar un realce meningio sin que nos encontremos frente a la patología, que son principalmente posterior a una punción lumbar o posterior a un procedimiento quirúrgico. Si el paciente tuvo alguno de estos dos procedimientos y posteriormente se le realiza una imagen, podemos tener realzas las meninges, pero no significa que tengamos algún proceso infeccioso todavía. Bien, ahora sí, ya vamos a entrar bien en las distintas etiologías infecciosas. Vamos a hablar de etiologías bacterianas, virales, parasitarias y fúngicas. Vamos a ir viendo una por una. Empezamos con las meningitis, que son las infecciones de las leptomeninges y paquimeninges. Habitualmente las imágenes, sobre todo en el estadio temprano de la meningitis, pueden ser normales, pueden que no tengamos hallazgos o que sean muy inespecíficos estos hallazgos, y hay veces que nos sirven más para evaluar las complicaciones de la meningitis. Si bien hay múltiples etiologías, múltiples microorganismos involucrados, sobre todo va a depender de la edad del paciente y el estado inmunológico del mismo. Pero las más frecuentes que voy a nombrar son el Streptococcus pneumoniae, que se dan en el 50% de los adultos, el Streptococcus del grupo B, sobre todo pueden ser los neonatos, en los niños la Neisseria meningitis y posterior a algún traumatismo penetrante, sobre todo sospechar del Staphylo aureus. El diagnóstico, como ya sabemos, de la meningitis es a través de la punción lumbar. Podemos pedir algún estudio complementario como una tomo o una resonancia. Principalmente el de elección sería la resonancia con contraste. Y antes de que realicen la punción lumbar, hay veces que nos pueden llegar a pedir una tomografía para justamente evaluar si no hay alguna de las contraindicaciones para realizar la punción lumbar. Que nosotros tenemos que conocer que principalmente si nos piden una tomo para realizarla, tenemos que descartar que el paciente tenga hidrocefalia o que tenga alguna lesión intracraneal que esté produciendo algún efecto de masa. Porque si no, el paciente posterior a la punción puede tener una herniación. Entonces, para evitarlo, a veces nos pueden pedir la tomografía. Bien, y en las imágenes, la meningitis, ¿cómo la vamos a ver? Como ya dije, algunos hallazgos pueden ser muy inespecíficos, pero en la tomo podemos visualizar una dilatación ventricular. Vamos a tener, como vemos en esta imagen, que es una tomografía axial, un corte axial, podemos tener borramiento de los surcos. Vemos acá que no están bien acentuados como se suelen ver, y esto se da debido al exudado que produce la infección, sobre todo en el espacio subaracnoideo. Con el contraste podemos tener realce meningio y podemos ver también algunas áreas hipodensas que hacen referencia a la alteración de la perfusión, que ya vamos a ver por qué se producen. En cuanto a la reso, sobre todo en el FLAIR, vamos a ver los surcos que están bien hiperintensos. Acá tenemos un FLAIR, un corte axial, vemos como todos los surcos están más hiperintensos que habitualmente. Con el contraste lo mismo, vamos a ver el realce de las meninges. En este ejemplo vemos un realce de las meninges, sería más que nada ahora de las leptomeninges. Vamos a ver otro ejemplo.
Estos son de vuelta dos cortes axiales de una resonancia, un T1 con contraste, y visualizamos bien cómo están realzados los surcos, que habitualmente no se deberían ver de esta manera. Bien, después tenemos también otra entidad que es la paquimeningitis hipertrófica. Esta hace referencia a un engrosamiento focalizado de la dura madre. Tiene múltiples etiologías, pero puede darse sobre todo algún proceso infeccioso, ¿sí? Como la sífilis, la tuberculosis, la criptococosis. También algún proceso inflamatorio, sobre todo a patología reumatológica como la artritis reumatoide o la poliarteritis nudosa. Y también tener en cuenta a la causa neoplásica, sobre todo los linfomas y la ay, no me va a salir el nombre ahora, pero es la carcinomatosis meningia, perdón. Bien, ¿y cómo lo vamos a visualizar? Vemos, todos estos son resonancias, un T1 con contraste, tenemos un corte coronal en donde vamos a ver que está bien marcado el realce y el engrosamiento de la paquimeninge del tentorio y pericerebelosa. En estos dos ejemplos vamos a visualizar bien un realce localizado de la paquimeninge a nivel frontal, un poco en la hoz del cerebro, y en este también bien focalizado en la dura madre a nivel más parietal. Bueno, ahora vamos a pasar a otras etiologías. Empezamos con la tuberculosis, que es importante conocerla, sobre todo su forma de presentación en las imágenes. Ya sabemos que está dada por el Bacillus Mycobacterium tuberculosis. A nivel del sistema nervioso se va a diseminar por vía hematógena, sobre todo a nivel pulmonar, se disemina hacia el cerebro. Y dentro de lo que es la neuroinfección por la tuberculosis, hay dos formas principales de presentación. Una es la meningitis tuberculosa, que esta es la más frecuente de todas y tiene como característica que principalmente afecta a las cisternas basales. Y después también los tuberculomas, que son lesiones nodulares que miden de 1 a 6 milímetros y habitualmente en los adultos tienen una localización supratentorial. Bien, como hoy dije, en las meningitis en general podemos tener eventos isquémicos que estos se van a producir ya que la infección, el exudado este inflamatorio está afectando sobre todo el espacio subdural. En el espacio subdural, como recordamos, hay vasos sanguíneos. Estos se pueden inflamar, se puede producir una vasculitis, puede llevar a la trombosis y producir eventos isquémicos. Entonces también podemos tener asociado estas lesiones junto con el resto de los hallazgos. Uno de los signos más característicos en la tuberculosis es encontrar una meningitis basal asociada a una tuberculosis extracerebral, principalmente a nivel pulmonar deberíamos buscarlo. Bueno, en la tomo vamos a ver un realce bien marcado de lo que son las cisternas basales, como vemos en estos cortes coronal y axial. Visualizamos una tomografía con contraste y vemos bien realzado todas las cisternas basales. En este caso, también está asociado a imágenes que son hipodensas y tienen un realce anular. Estos también corresponden a tuberculomas, pueden estar asociadas a estas lesiones. En la resonancia vamos a ver lo mismo en un T1 con contraste. Vemos en este ejemplo el realce meningio a nivel basal sobre todo, y en este caso, como les decía, podemos tener eventos isquémicos. Vemos a nivel, este es una difusión y el ADC. Vemos a nivel de los ganglios basales del lado izquierdo dos áreas que tienen una alta señal en la difusión y que en el ADC cae la señal, o sea que estamos frente a algún evento isquémico. Los tuberculomas se van a visualizar en los T1 como áreas hipointensas y con el contraste tienen un realce periférico. Como vemos en esta imagen, un área bien hipointensa y con el realce periférico tras la administración de contraste. En el T2 las vamos a ver sobre todo hiperintensas, a veces pueden verse hipointensos, suelen tener un borde hipointenso y queda mejor manifestado lo que es el edema, que suele ser vasogénico en estas lesiones. Veamos otros ejemplos. Tenemos un T1 a nivel del lóbulo occipital derecho. Vemos que no está tan bien definida el área de lesión porque puede ser isointensa, hipointensa en el T1, pero vemos en el T2 queda mejor definida como vemos un área
bien focalizada hipointensa asociada a edema vasogénico. Y en el T1 con contraste vamos a ver el realce periférico de la lesión. Otro ejemplo, tenemos un T1 no cortaxial, vemos en el lóbulo cerebeloso derecho imágenes hipointensas, múltiples, que en el T2 se ven hiperintensas con el borde hipointenso, y cuando agregamos el contraste se ve el realce anular de todas estas lesiones. En la difusión, estas lesiones, que igual que en los abscesos y en los empiemas, como ya vamos a ir viendo, siempre tienen restricción Sentate. a la difusión. No van a... Después tenemos los tuberculomas en la tomo, lo vamos a ver iguales también, son masas redondeadas, hipo o hiperdensas, con edema, y con el contraste tenemos el realce anular o periférico. Vamos a ver este ejemplo, son dos cortes axiales, vemos a nivel del cerebelo, en el lóbulo derecho, múltiples imágenes hipodensas que vemos que tienen edema, en el contraste quedan mejor definidas, tienen el realce anular y además están produciendo algo de efecto de masa en el cuarto ventrículo, lo están comprimiendo un poco. Bien, algunas de las complicaciones de las meningitis pueden ser la hidrocefalia obstructiva, la ventriculitis, la plexitis coroidea, la vasculitis como ya estuvimos viendo y neuritis. Vamos a ver de estas principalmente a la ventriculitis. La ventriculitis es la inflamación, generalmente por causa infecciosa, de los ventrículos. Suele ser posterior o como complicación de la meningitis, pero también puede tener otras etiologías. Puede ser posterior, por ejemplo, a un absceso, posterior a un procedimiento quirúrgico que se haya infectado también. Y vamos a ir viendo en la tomografía, vamos a ver generalmente los ventrículos que estén dilatados, con un contenido más denso en el interior, como vemos en estos cortes axiales, y sobre todo van a formar un nivel líquido-líquido en las porciones más declives, que serían las astas occipitales y las temporales, como vemos en esta área. Y con el contraste vamos a ver bien el realce del epéndimo, que sería el tejido que reviste a los ventrículos. Se ve bien acá también cómo está realzado. Y periventricular podemos ver un área de edema hipodensa. En la reso vamos a visualizar los mismos hallazgos. Tanto en el T1 como en el T2 y en el FLAIR, los detritus o el contenido purulento que van a tener estos ventrículos se va a ver más hiperintenso. Como tenemos un ejemplo acá, un T1 cortaxial, vemos en las astas occipitales de ambos ventrículos laterales un contenido más hiperintenso con respecto al líquido cefalorraquídeo, que con el contraste vemos el realce pendimario o de las paredes ventriculares, y además en esta resonancia vemos asociado el realce leptomeningio, o sea que podemos inferir que es posterior o que también tiene concomitantemente una meningitis. Y en la difusión lo vamos a ver, vamos a tener restricción a la misma. Bien, acá tenemos el ejemplo de una difusión, vemos que tiene alta señal el contenido y que en el AS cae, por lo tanto sabemos que es una restricción. Muy bien, pasamos ahora a empiemas. Los empiemas son colecciones que están a nivel extraaxial y pueden estar localizados tanto en el espacio subdural o en el epidural. La causa más frecuente es que se den posterior a una sinusitis del seno frontal, que se cree que sea por una tromboflebitis de las venas comunicantes. Esto sobre todo los empiemas que se localizan a nivel supratentorial, los infratentorial más que nada están relacionados con mastoiditis o otitis media. Otras causas pueden ser intervenciones quirúrgicas que se hayan complicado con una infección, posteriores a una meningitis o un hematoma subdural ya preexistente que se sobreinfecta. Muy bien, en la tomo, a los empiemas los vamos a ver como iso o hipodensos, y tras la administración del contraste vamos a ver un realce periférico. Esto es muy parecido a los hematomas subdural y epidural, tienen exactamente la misma morfología. Los subdurales van a tener una forma en semiruna, como vemos en esta tomografía, vemos bien la forma en semiruna, van a sobrepasar lo que son las suturas, suelen ser bilaterales y hay veces en que son muy pequeños y pueden pasar desapercibidos.
En esta tomografía, que tenemos un corte coronario y uno axial, visualizamos que en el seno frontal tenemos ocupación de este seno asociado a burbujas aéreas en el espacio subdural y un contenido más isodenso o hipodenso. Y con el contraste vemos bien el realce periférico del mismo. Y este tiene la característica que tiene la forma en semiluna. Y el epidural, como igual que el hematoma, va a ser biconvexo en forma lentiforme, no va a atravesar las suturas y no cruza la línea media. Con el contraste vemos también el realce periférico. Muy bien, en la resonancia, en un T1 y en el T2 también y en el FLAIR, lo vamos a ver a la colección extraaxial hiperintensa con respecto al líquido cefalorraquídeo. Vamos a ver imágenes. En el FLAIR vemos una colección extraaxial a nivel frontal, también parietal, que tiene forma de semiluna en este caso. Con el contraste vemos el realce periférico y en la difusión tenemos restricción. Otro ejemplo, tenemos un T2 en donde vemos de vuelta la misma colección extraaxial, que vemos que tiene forma de semiluna, es bien extensa, hiperintensa, es bilateral. Con el contraste vemos el realce periférico y en este caso también está asociado a un realce leptomeningio. Vemos que los surcos están todos bien realzados. Bien, ahora ya vamos a ir terminando con de etiología bacteriana. Tenemos lo que son los abscesos cerebrales. Estos son infecciones bien focalizadas o localizadas del parénquima cerebral que tienen contenido purulento y que habitualmente están encapsuladas. Suelen diseminarse de forma hematógena o también por extensión directa, similar a lo que veíamos recién, a través de alguna infección de un seno paranasal, del oído medio, o también de infecciones dentales. En realidad, la infección inicial se denomina cerebritis y desde ahí puede ir evolucionando hasta la formación del absceso. Hay 4 estadios de la enfermedad que ahora la vamos a ir viendo. Está la cerebritis temprana, la tardía, el absceso temprano y el absceso tardío y que ya está encapsulado. Cada una de estas tiene distintos hallazgos en las imágenes. En la cerebritis temprana, recién se está iniciando la infección, hay una infección localizada del parénquima cerebral, hay algunas áreas de necrosis pero están difusas, todavía no está encapsulada la lesión. Entonces, vamos a visualizar más que nada en las imágenes áreas de edema. Vamos a ver primero en la resonancia. En el T1, acá yo puse un ejemplo de un T1 con contraste, vamos a ver un área, una lesión hipointensa que está mal definida todavía y que puede tener realces en parches. Todavía no tenemos el realce bien periférico del absceso. En este ejemplo tenemos en el lóbulo parietal una lesión hipointensa y que con el realce hay cierto realce, pero todavía no tenemos bien formada la cápsula. En el T2 vamos a ver un área hiperintensa, de edema más que nada. Tenemos una lesión en el lóbulo frontal derecho que vemos bien el área hiperintensa. Y en la tomo con contraste, o sin contraste en este caso puse una, tenemos en el lóbulo occipital izquierdo un área hipodensa que representa la zona de infección localizada o el edema. Sigue evolucionando, tenemos lo que es la cerebritis tardía, en este caso ya hay un poco más de organización de la infección, las necrosis ya están bien, confluyen y empieza a haber una cierta cápsula de tejido fibroso, de polimorfonucleares. Entonces, en la tomografía vamos a ver un centro más hipodenso, que ya vamos a tener un realce perilesional, un edema perilesional, un edema vasogénico, y el realce podemos verlo un poco más organizado. En este caso tenemos a nivel del tálamo un área hipodensa que vemos que ya genera, hay más edema y el realce no está tan bien demarcado. Pero vemos en la resonancia, en el T1 vemos ya un área más hipointensa a nivel del tálamo derecho y ya con el contraste vemos un realce más periférico, si bien sigue todavía siendo irregular. Y en el FLAIR y en el T2 queda más de manifiesto cómo se ve bien el edema vasogénico perilesional y la lesión se ve hiperintensa. Y en la difusión tenemos restricción. Bien, y ya una vez que el absceso se organizó,
lo vamos a visualizar. En la tomo, un área hipodensa con un realce periférico y el edema vasogénico perilesional. En el T1, en la reso, vamos a verlo hipointenso con un borde bien realzado tras el contraste y el edema vasogénico. Y en el T2 la vamos a ver una lesión hiperintensa con el edema vasogénico adyacente. Y como venimos viendo en en todos estos procesos infecciosos, hay restricción a la difusión. La restricción en todos estos abscesos, en todo lo que tiene un área bien purulenta, se da porque en estas colecciones hay mucha celularidad, hay muchas células inflamatorias. Entonces, como ya estuvimos viendo, las moléculas de agua no pueden, digamos, tienen restricción a su circulación, a su movilidad. Entonces, por eso es que en todos estos procesos infecciosos tenemos restricción. Vemos acá, tenemos la difusión y la S, en este área de alta señal de la lesión, cae la señal, por lo tanto hay restricción. Bien, y el último ejemplo de los abscesos, así ya nos queda bien fijo. En el FLAIR y en el T2 vamos a ver áreas más hiperintensas que pueden tener un borde periférico hipointenso y el edema vasogénico perilesional. En el T1 con contraste vamos a ver bien la cápsula realzada y en la difusión una restricción. Bien, ahora pasamos a las etiologías virales. Sobre todo vamos a ver dos más importantes: la encefalitis por herpes simple y la encefalopatía por HIV. La encefalitis por el herpes, bueno, por supuesto es que está por el herpes simple tipo 1, que como ya sabemos, como todos los herpes, queda latente, en este caso en el ganglio trigémino, y frente a algún periodo de inmunodepresión se reactiva y puede producir la encefalitis. Tiene como característica que afecta principalmente, vamos a verlo en este esquema, suele ser bilateral, de forma asimétrica, y va a afectar a los lóbulos temporales, a las regiones insulares y al área subfrontal y al giro del cíngulo principalmente. Estas son localizaciones, digamos, muy específicas de esta infección. Los ganglios basales suelen estar respetados. Bien, la vamos a visualizar como áreas de edema principalmente a las encefalitis y siempre en estas localizaciones. El ejemplo de un átomo sin contraste, visualizamos en el lóbulo temporal derecho un área de hipodensidad y que representa lo que es el edema. En la resonancia, en el T2, acá traigo uno, en el cual se ve bien una hiperintensidad, una zona de edema en la región insular izquierda. En la difusión vemos cómo restringe esta zona. Otros ejemplos, vemos que afecta de forma bilateral, vemos estas áreas más hiperintensas en las regiones insulares, que con el contraste tienen mayor realce en las leptomeninges, y en la difusión hay restricción. Vemos cómo es bilateral la afección y en la región insular. Y en el ADC cae la señal en ambas zonas. Bien, y otro ejemplo más en donde vemos exactamente lo mismo, un área de hiperintensidad que representa lo que sería más que nada el edema en el lóbulo temporal derecho, en la región temporal también izquierda, o sea que ya tenemos que es bilateral en estas áreas. En el corte coronal vemos en un T2, visualizamos una región hiperintensa en el que afecta el lóbulo temporal, la región insular derecha y también izquierda. Y en la difusión y en el AS vemos que hay restricción. Bien. Y la otra patología viral que quería nombrar es la encefalopatía por HIV, que esta está asociada a la demencia, digamos, del HIV, que es un cuadro clínico en pacientes que tienen HIV de larga data. Sobre todo, el paciente va a presentar falta de atención, concentración reducida, enlentecimiento motor y ataxia y apatía. La encefalopatía por HIV, ¿qué es lo más característico? Es que tiene afectación de la sustancia blanca. Solo afecta eso. Y además tiene una gran atrofia que no condice con la edad del paciente. Entonces, en esta tomografía, por ejemplo, es un paciente que tiene 36 años, tiene un HIV de larga data y vemos cómo el parénquima cerebral está bien atrofiado. Vemos bien la acentuación de los surcos, una dilatación de los ventrículos. Si vemos esta imagen, pensamos que se trata de un paciente mayor, ¿no es cierto?, y no tan joven.
Y vemos, no está tan demarcado, pero hay algunas áreas hipodensas periventriculares, como marcan las flechas. En la resonancia vemos exactamente lo mismo. En este caso puso un ejemplo de un flare, pero en el T2 se va a ver igual. Áreas hiperintensas que están afectando la sustancia blanca periventricular. Y esto es lo que afecta principalmente. Habitualmente la fosa posterior está respetada en estos casos. Y no van a tener ni realce ni van a producir efecto de masa estas áreas. Bien. Ahora ya vamos a ir terminando, pero vamos a empezar a hablar un poco más de lo que son las infecciones parasitarias, que vamos a hablar de dos principales. Una es la neurocistercosis, que está dada por la Taenia solium. Esta patología, esta infección es endémica en América Central, América del Sur, Asia y África. Es en estas zonas en estas zonas endémicas, esta infección es una de las causas importantes de convulsiones en los pacientes. Sobre todo está relacionado con un saneamiento y una higiene deficientes y digamos, los humanos nos contagiamos de esta infección a través de la ingestión de los huevos del parásito en alimentos o aguas que estén contaminadas. La localización, principalmente a nivel del sistema nervioso, va a ser intra o extraaxial. Sobre todo lo más frecuente es que afecte el parénquima cerebral a nivel de la unión de la sustancia gris y la sustancia blanca, pero también puede afectar el cuarto ventrículo, las cisternas basales y los espacios subdurales. Hay 4 etapas de esta infección que puede ser con o sin tratamiento, digamos que vaya evolucionando estas etapas. En la primera, que es la forma vesicular de la infección, vamos a tener la presencia del quiste que contiene adentro el parásito y que este quiste todavía está intacto, sus membranas están intactas, entonces no vamos a tener tanto proceso inflamatorio. En las imágenes vamos a verlos como áreas quísticas, como vemos en esta tomografía, vemos múltiples áreas quísticas que tienen un punto, un centro, un punto excéntrico que es más denso. Y este corresponde al escoltex del parásito, que sería el parásito, básicamente la cabeza del parásito. No vamos a tener demasiado edema en esta etapa. En la resonancia visualizamos lo mismo. En un T1 vemos un área que es hipointensa, puede ser un quiste, y el punto excéntrico más de mayor señal. Otro ejemplo, en un T1 en corte axial, vemos en el lóbulo parietal izquierdo un área hipointensa con un punto de mayor señal excéntrico. Con el contraste vemos que no presenta realce. Después tenemos la etapa coloidal o vesicular en la que ya se produce la muerte del parásito. Acá las membranas del quiste ya están más permeables, entonces hay más proceso inflamatorio y hay más edema. Vamos a ver con el contraste cómo realzan las paredes del quiste. Todavía vemos el punto excéntrico y algo de edema. En la resonancia vemos lo mismo. En el T2 vemos un área quística con edema perilesional vasogénico y en el T1 con contraste, en este caso vemos el realce bien periférico de la lesión. Y las últimas dos fases es la fase granular-nodular, en la cual ya hay retracción del quiste, hay menos edema y puede tener un realce tras la administración del contraste que es nodular o también periférico. Vemos acá esta tomografía tiene lesiones en varios estadios, pero esta lesión corresponde al estadio granular nodular, en donde vemos el realce nodular de la lesión y escaso edema periférico. Y ya el estadio final es nódulo calcificado, cuando ya la infección esté inactiva y vamos a ver básicamente granulomas calcificados en el parénquima cerebral, como vemos en estos casos. Bien, y la otra infección parasitaria es la neurotoxoplasmosis, que está dada por el Toxoplasma gondii. El huésped definitivo es el gato y a través de él, bueno, nos contagiamos. Puede ser congénita o puede ser adquirida y habitualmente está en pacientes inmunodeprimidos como el HIV, que presentan HIV o SIDA. Y en estos es la causa más común de absceso cerebral. Suelen ser lesiones múltiples que están distribuidas en ambos hemisferios y que tienen principalmente predilección por los ganglios basales, el tálamo y la unión córtico-medular. Bien, tomográficamente las vamos a ver como áreas o regiones hipodensas
en estas regiones que acabo de nombrar, asociada a edema que va a producir efecto de masa, y tras el contraste vemos un realce que puede ser anular o nodular. En estos ejemplos de tomografía cortes axiales vemos múltiples imágenes en ambos hemisferios que tienen un realce nodular asociado a edema. En la resonancia vamos a visualizar de la misma manera. Acá puse un ejemplo de un T2 flare y un T1 con contraste. En el T2 vemos este área que es hiperintensa, que tiene un borde más hipointenso, está localizada, si vemos, en una de las regiones que nombré que afecta a esta infección, que son los núcleos basales, en el núcleo lenticular, el núcleo cavado, perdón, y tiene algo de edema periférico. En el FER lo vemos similar a lo que es el T2, y en el T1 con contraste vemos el realce nodular. También puede tener un realce periférico o anular. Otros ejemplos, vemos que están afectadas los núcleos de la base, múltiples lesiones que con el contraste tienen un realce nodular. En el FLAIR las vemos hipo con un borde hiperintenso, y en el T2 las vemos similares, y están afectando estas áreas que estuve nombrando, que tienen mayor predilección la toxo. Muy bien. Y ahora ya dejamos a un lado los parásitos, vamos a hablar un poco de hongos. Eh, Vamos a ver la criptococosis, que está por el Cryptococcus neoforma. Es una infección oportunista, también es más frecuente en los pacientes inmunodeprimidos, con HIV o SIDA, sobre todo cuando tienen un recuento de CD4 muy bajo, y suelen tener una diseminación hematógena desde los pulmones, que este es el sitio de infección más frecuente. A nivel del sistema nervioso tiene tres formas de presentación. Una es la meningia, o sea que va a producir una meningitis, que va a tener las mismas características que lo que ya estuvimos nombrando al inicio de la clase. La parenquimatosa puede producir los criptococomas, y la forma más frecuente de afectación es los espacios periventriculares que van a formar los pseudoquistes gelatinosos, que ahora vamos a ver qué son estos. Bien, antes hagamos un repaso de qué eran los espacios perivasculares, que es a través de ellos desde donde se disemina la infección. Hacemos un breve repaso de anatomía. Vamos a ver las meninges, teníamos la dura madre, después venía la aracnoides, que entre la aracnoides y la pía madre se formaba el espacio subaracnoideo. Acá teníamos los vasos sanguíneos, que sus ramas perforantes o penetrantes, cuando ingresan al parénquima cerebral, llevan consigo a la pía madre. Y la pía madre estaría de forma laxa a estos vasos. Entonces, este espacio entre lo que es el vaso y la pía madre es el espacio perivascular. Y es eso donde están principalmente afectados, sobre todo a nivel de los núcleos de la base, como vemos en este esquema. Vemos las arterias o los vasos perforantes, que en su espacio perivascular tenemos las áreas quísticas o en aumento del diámetro de estos espacios, que está dado por esta infección. Entonces, ¿cómo vamos a verlo en las imágenes? En la reso, en los T1 los vamos a ver de lesiones que pueden ser hipointensas o isointensas, porque tienen un contenido material mucinoso principalmente. Y en el T2 la vamos a ver como áreas hiperintensas, principalmente, como dije, a nivel de los núcleos basales. En este T1 vemos estas áreas que están afectando los núcleos de la base, que son hipointensas, tienen una señal intermedia también. En el T2 las vemos más hiperintensas, y también, bueno, puse un corte a nivel más alto de los hemisferios cerebrales, donde vemos múltiples áreas hiperintensas. Bien, y además, bueno, como dije, puede producirse una meningitis, entonces acá vemos el realce paquimeningio, ¿sí? Y en los repliegues durales. En este caso no está afectada todavía la leptomeninge. Otro ejemplo de un realce paquimeningio. Bien. Bueno, y por último, vamos a hablar un poco de lo que es la neurosífilis. Es una infección bastante larga, pero vamos a hablar un poco de los hallazgos principales que tendríamos que conocer nosotros, digamos, imagenológicamente. Es la infección del sistema nervioso por el Treponema pallidum.
Actualmente es una infección que no es tan frecuente, pero sí tenerla muy presente en los pacientes inmunodeprimidos, ¿sí? Principalmente en los HIV cuando tienen un recuento muy bajo de los CD4. Se las clasifica según la sintomatología en asintomática, meningia, la meningovascular, la parenquimatosa y la gomatosa. Y si no, también en temprana y tardía. Generalmente la neurosífilis se daba en la sífilis terciaria, pero bueno, vamos a ir viendo más que nada, ahora voy a hacer hincapié en los hallazgos imaginológicos. Vamos a visualizar atrofia cerebral, que principalmente es de predominio frontal y parieto-temporal. Tenemos esta tomografía en dos cortes axiales, vemos que hay una atrofia parenquimatosa del cerebro. Podemos tener áreas de isquemia, vemos acá un área de hipodensidad puesta en relación con la isquemia. También podemos tener una meningitis que puede ser focal o difusa. En este caso vemos eh, un realce bien focal de las leptomeninges a nivel frontal y a nivel parietal. Y las gomas sifilíticos, que son nódulos intraparenquimatosos que habitualmente son únicos. En la tomo vamos a verlas como áreas iso-hipodensas, que con el contraste van a presentar un realce anular periférico asociado a edema vasogénico. En la reso también a estas lesiones las vamos a ver en los T1 como hipo o isointensas. Acá tenemos un T1 donde vemos esta área más de menor, o sea, hipointensa. Con el contraste vemos cómo tiene un realce anular. Y en el FLAIR o en el T2, este es un FLAIR donde vemos la lesión que está más hiperintensa y el edema perilesional. Y creo que eso es todo.